A ver, espero que ahora sí ya se pueda compartir la pantalla un momento, por favor, porque estamos acá con esto y ahora sí, perfecto. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno para que, bueno, pues podamos compartir la pantalla y vean, en la presentación que les hice unas infografías dentro de este proceso, ahorita que aparezca en la pantalla, y bueno, esta primera temática que habla sobre los campos, la introducción a la psicología social y los campos que vamos a ver, vamos a tener en turno a algunos aspectos importantes que nos va a ayudar principalmente a ir, digamos, viendo todo el proceso. Entonces, fíjense, acá vamos a checar la información en donde esta psicología social, bueno, pues en la unidad 1, que habla sobre los campos, el objetivo específico que vamos a checar acá es que el alumno conoce la apariencia de lo que en este caso tiene que ver con la psicología social aplicada y también tiene que ver con el desarrollo profesional y que estos, bueno, pues ayudan principalmente a los procesos que tienen que ver con esta cuestión de lo que es la psicología social. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a checar. Después de aquí vamos a ver lo que es la segunda parte, que es el análisis, en base principalmente a la temática que tenemos en turno. Este análisis nos va a ayudar principalmente a determinar las relaciones entre la psicología básica, la psicología y la psicología social aplicada, y que desde las perspectivas que van teniendo principalmente en la evolución histórica del nacimiento de la psicología, y que bueno, pues esto tiene principalmente una cuestión interesante porque, bueno, pues va a determinar cómo es que la psicología se separa de la filosofía y quiénes son las escuelas que, bueno, impulsan la psicología durante mediados del siglo XIX y que, bueno, pues van a determinar un punto de partida en todo el proceso histórico que va teniendo y cómo la psicología social entonces también surge dentro de ese aspecto. Luego de ahí vamos a tener lo que es conocer y dentro de ese proceso de conocer pues van también a determinarse, digamos, los planteamientos que se tienen en base principalmente a los paradigmas, en cuanto también cómo se va desarrollando este proceso, por eso cada imagen tiene una analogía que va a permitir que ustedes, bueno, pues vayan determinando también este proceso. Y finalmente también vamos a determinar qué pasa, cómo entonces la psicología surge como una ciencia a la par de las demás y que está dentro del área de las humanidades. Y que esto, bueno, pues nos ayuda un poquito a comprender cómo ha sido el proceso histórico, ¿sí? Que va determinando que la psicología, bueno, pues tenga este, pues una participación interesante dentro de este aspecto. Y finalmente vamos a llegar a esta parte que son digamos, concluir con la sesión del día de hoy para que, bueno, pues tengan en este caso el proceso. ¿Vale? Así es como vamos a trabajar ahorita en esta sesión y vamos a pasar a la siguiente. Un segundo. Bueno, en cuanto al análisis, fíjense, dentro de esta cuestión del análisis tenemos una cuestión muy interesante, que bueno, pues es un proceso histórico que se va dando dentro de ese aspecto y que bueno, pues va a permitir principalmente que... Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Apaguen sus micrófonos. Incluso desde de los antiguos griegos, si la psicología no ha pasado de moda, sino que ahí siempre estuvo a lo largo y ancho de la humanidad, pero que le faltaba algo, porque la psicología se basaba principalmente en un proceso muy subjetivo, es decir, la psicología empezó estudiando el alma, el espíritu, y que bueno, pues si nosotros vemos el alma y el espíritu, nosotros no lo podemos ver,
Entonces, por eso es que también esa parte de transición que se tiene dentro de esa cuestión, porque es uno de los primeros momentos en cuanto a qué pasa con la psicología social básica, porque, bueno, pues determina lo básico aplicado y que tiene que ver con un aspecto también analítico y profesional. Se enfrentaron muchas personas a este proceso también. Después, más adelante, en la Edad Media, también la psicología siguió evolucionando y que, bueno, pues no había tenido el auge. Por ahí quizás ya llevaron alguna materia que tenga que ver con historia y la psicología, las aportaciones que hizo Santo Tomás de Aquino, San Agustín, y otros más que más adelante fueron arremetiendo durante todo el proceso histórico y que, bueno, pues vino a determinar esta parte de ese modelo en cuanto a ese aspecto básico y que tiene que ver con lo académico, con lo profesional y otros aspectos más. Hay un segundo momento que también se va a dar. El segundo momento es la otra parte, ¿sí? Donde viene lo biológico, lo cognitivo, lo individual y también lo grupal. Son dos momentos importantes. El primer momento tiene que ver con la psicología social básica, ¿sí? Porque es el estudio de la subjetividad, de la cuestión del alma y el espíritu que había comentado. Sin embargo, en el segundo momento, que tiene que ver con lo biológico y todo eso, entonces ya se viene más a determinar que la psicología necesita un punto de partida para que ella se convierta en una ciencia y entonces se separe de la filosofía. Eso es interesante porque entonces la psicología empieza a determinar que entonces si el alma y el espíritu no se pueden ver, no se pueden tocar, pero que de alguna manera se estudiaban, bueno, pues entonces empezaron a surgir diferentes autores también, incluso que empezaron a propulsar todo este proceso, este movimiento histórico. Y bueno, pues si recordamos algunos, por ahí está René Descartes, donde Descartes también, bueno, hace aportaciones a la filosofía, ¿sí? Donde decía que mente y cuerpo, ¿sí? De alguna forma trabajan en conjunto o están unidos, ¿sí? John Locke, otro filósofo inglés, decía que nosotros cuando nacemos, nacemos con una mente en blanco, ¿sí? También Juan Jacobo Rousseau, otro filósofo francés, eh, determinó que el ser humano es bueno por naturaleza, solamente que la sociedad hace que se vuelva malo y que se corrompa. Son ideas que de alguna forma permiten que ya se estaban acercando al punto de partida del estudio de lo que va a ser el segundo momento, la parte biológica. ¿Sí? En Estados Unidos también ya se estaban adelantando porque, bueno, siendo uno de los países que también ha contribuido al desarrollo de la psicología, bueno, pues estaban otras escuelas en Europa, ¿sí? Como en su caso va a ser la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela rusa y también la escuela británica. Más aparte, la escuela norteamericana, que son las escuelas que empiezan a impulsar este proceso de este movimiento histórico y que, bueno, pues se va a concretar principalmente tarde o temprano dentro de esa historia. Aquí es importante que, bueno, pues en el momento 3 acá les estoy haciendo el señalamiento, bueno, pues los problemas que tenía la psicología es que, bueno, pues todavía no había una conceptualización acerca de qué es lo que se debía de estudiar. En Alemania, fisiólogos, porque los primeros que impulsaron la psicología no fueron psicólogos realmente, ¿no? Los que impulsaron a la psicología fueron fisiólogos, médicos, otros con formación en psiquiatría, y bueno, pues fueron los primeros que se interesaron en darle ese impulso hacia lo que va a ser el nacimiento de la psicología como una ciencia. Más adelante, conforme se va dando este momento histórico de este momento 3, pues determina el alma principalmente de que entonces tenían que fijarse en la cuestión de que la psicología fuera un proceso aplicado realmente, ¿sí? Y van a fijarlo principalmente porque entonces en Alemania son los primeros que, bueno, pues le van a dar el impulso a la psicología para que surja como una ciencia. Se funda el primer laboratorio de psicología experimental en 1879 en Leipzig, Alemania.
¿sí? William Wundt fue el primer fisiólogo o persona con afinidad en la psicología que fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Y pues lo que querían estudiar es que si ya no se puede la psicología fijar en el alma, en el espíritu, para que deje de ser una psicología básica, pues entonces se van a centrar en el estudio de la conducta humana. Y tienen que utilizar una metodología que les permita entonces centrarse en esta cuestión. Sí, porque entonces si la conducta humana se va a estudiar, pues determina principalmente que entonces dentro del laboratorio se empiecen a plantear principalmente el dilema del método científico. Y de aquí pues pasamos a esa parte del momento 4, porque si en el momento 3 tenían esa cuestión, ese paradigma de esa problemática, pues en el momento 4, bueno, pues esos problemas de alguna manera tienen que ver con aspectos que se van determinando con la física y que se necesitaba cuantificar, es decir, no solamente la psicología tenía que surgir nada más y bueno, pues ya está el laboratorio, ya está todo listo y bueno, pues se funda como ciencia. No, tenía que pasar por otros aspectos. La psicología tenía que someterse al rigor y uso de las matemáticas. Por eso también es una de las cuestiones interesantes porque en el siglo XIX, durante la segunda mitad, la psicología evoluciona muy rápido y se va adaptando a las exigencias de otras disciplinas, como en el caso de las ciencias duras, las matemáticas, la física, la química y la biología. Lo que indica que entonces, después de este momento 4, cuando se ven en ese proceso de cuantificación, bueno, pues entonces se va a dar el siguiente momento, que es el quinto que tenemos acá, y entonces se van centrando ya más en el estudio de la mente. Ya algunos autores empezaban a tener algunos estudios, Francis Galton, entre algunos, por ejemplo, en Estados Unidos, y bueno, pues esas cuestiones que tienen que ver con la mente, como por ejemplo ya sean estudios sobre las habilidades, como el pensamiento, la inteligencia, también sobre el coeficiente intelectual, la producción de test psicológicos, incluso por ejemplo en la historia los test psicológicos no nacieron con la intención de medir la inteligencia, nacieron con la intención de poder evaluar lo que son los trastornos mentales. Y aquí a lo mejor les va a hacer un poquito de ruido porque llevan teorías de la personalidad. Y bueno, pues de alguna forma la psicología también empieza también a tener ese proceso. En Francia, Alfred Binet es el que también le da impulso a los test psicológicos. Y se hicieron un estudio principalmente en niños, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, la psicología fue evolucionando también y entonces 5 adquiere un valor importante dentro de la historia. Porque de aquí, bueno, pues se va a dar el siguiente momento que es el 6, donde, bueno, pues aquí se determina que la física también tenga que, bueno, pues pedir a la psicología algo, para que entonces, dentro de ese aspecto, si se estaba haciendo la confección ya de la psicología en diferentes campos, por ejemplo, estudiar los trastornos mentales o de la mente, estudiar el coeficiente intelectual, lo que es la inteligencia, también incluso la confección de los procesos, de los métodos que se van a aplicar dentro de este proceso, bueno, pues no estaba como que bien determinado. Sin embargo, aquellas personas lograron ese proceso y ese cambio que la psicología necesitaba. Y finalmente, otro aspecto que también por ahí se va a dar es el momento 7 que acá tenemos en la infografía y que se va a determinar porque también tenía que adaptarse a las ciencias biológicas, es decir, a una explicación. Y aquí en este momento también la psicología junto con otras áreas empiezan a trabajar. Sin la psicología por sí sola no puede intentar explicar completamente la conducta humana a través de un método que se llama de observación
es interesante saber cómo a través de sus procesos nosotros podemos estudiar a los seres humanos mediante las conductas, observándolas en los laboratorios de psicología experimental. Bueno, en Leipzig, de ahí como se hicieron, fueron muy rápidos, tuvieron tanto éxito, se fueron propagando en toda Europa y quizás en este caso también impactó dentro de la escuela rusa. ¿Sí? Y si llevaron otra materia que se llama Historia de la Psicología, por ahí van a ver algunos autores, Iván Pavlov, con el reflejo condicionado, fisiólogo, otros más en Europa también empezaron a tener ese proceso sobre ese estudio de la psicología que estaban haciendo a finales del siglo XIX y que, bueno, permitió principalmente que dejara de ser una psicología básica, ¿sí? O una psicología social, porque va a dar el cambio hacia lo que va a ser la psicología social aplicada. Es decir, de lo básico, de lo sencillo que habían partido del estudio del espíritu y del alma, pasaban poco a poco hacia un proceso de estudio de la conducta humana, hacia la conducta, la mente y otros aspectos más. Es decir, podemos determinar en esta cuestión que la psicología básica es subjetiva, mientras que la psicología social aplicada es objetiva. Es decir, se tenía que estudiar algo tangible, algo que se pudiera ver, se pudiera tocar, se pudiera cuantificar, se pudiera determinar en varios aspectos. Y entonces la conducta humana fue principalmente una de las cuestiones que la psicología tuvo que tomar muy en serio y que aquellas personas de aquel tiempo, los autores, bueno, pues no se cansaron hasta encontrar esos procesos. Pero también otra cuestión, la parte de la metodología que se iba a utilizar. En la siguiente diapositiva vamos a ver la otra cuestión, porque aquí vamos a ver algunos autores, en el caso del conocer, porque, bueno, pues está Boering, que en la década de los 50, bueno, pues ya empieza a hacer un señalamiento acerca del nacimiento de la psicología experimental y que, bueno, pues se va principalmente a apoyar en Fletcher, donde se publican principalmente algunas obras que se elaboran en lo que va a ser la psicología y que, bueno, pues también se van a redundar principalmente en ese estudio que tenían en aquel momento. Sí, durante el siglo XX la psicología empezó a evolucionar muy rápido con diferentes corrientes. Entre las corrientes que por ahí estaba el funcionalismo, ¿sí? Que es el segundo punto que por ahí tenemos, Bohm y sus seguidores, ¿sí? Que proclamaban principalmente que dentro de la psicología, para que dejara de ser básica, utilizaban el método de introspección, ¿sí? Para que, bueno, pues se pudiera abordar los diferentes conflictos de las personas en la mente, en las conductas humanas. Aquí es muy interesante porque, bueno, ¿qué se determina principalmente cuando se habla de normalidad, anormalidad, el sujeto cómo se integra a la sociedad, en qué momento se puede diagnosticar como una persona que está bien de sus facultades mentales, o en su caso también se puede determinar en qué momento ya no lo está? Es decir, que tenga conciencia, que tenga principalmente un proceso evolutivo mediante las diferentes etapas, fases o estadios. Por ahí también incluso se van a dar cuenta si ya llevaron otras materias más, teorías, por ejemplo, como las de Jean Piaget, que tienen que ver con la epistemología de la inteligencia. También otros autores en el psicoanálisis, Sigmund Freud, que, bueno, pues alude a la teoría psicoanalítica y también propone una serie de fases o estadios, ¿sí? Casi la mayoría van coincidiendo en que estas fases o estadios pues van determinando la evolución de la conducta humana, pero también así se pueden detectar algunos aspectos del desarrollo y que también se pueden determinar que pueden existir un desarrollo completo, es decir, en el desarrollo físico, en el desarrollo biológico, desarrollo social,
el desarrollo emocional, desarrollo mental, psicológico, sexual, etc. Ellos hacían todo un estudio más completo y entonces se determina más hacia el enfoque de una psicología aplicada con una metodología de estudio, lo que permita también en este caso que la psicología de ser una ciencia subjetiva pasa a ser una ciencia más objetiva en ese proceso científico. Quizás otros autores más van surgiendo con el paso del tiempo, con, digamos, métodos como por ejemplo en el caso de los franceses con Charcot, cuando proponen en este caso lo que es la hipnosis, ¿sí? Para ayudar a pacientes con algunos problemas o trastornos, traumas y poder resolver lo que ellos padecían, o quizás otros problemas más como la histeria, entre algunos, la psicosis, la neurosis, y esto, bueno, fue fecundándose principalmente porque Wundt, bueno, pues también junto con otros autores, fueron la punta del iceberg para que otros más siguieran aportando a la psicología otros procesos. Aquí también, bueno, después de esto, los seguidores de Wundt y él mismo con la escuela, bueno, con el primer laboratorio de psicología experimental, lo que hace rato he comentado, en el caso hay tres escuelas importantes. En el tercer punto es la escuela alemana, donde ellos aportan principalmente estudios a las áreas, a los campos después de la Segunda Guerra, después del inicio del siglo XX con la Primera Guerra Mundial, estudios en el campo militar, también en otros aspectos donde, bueno, pues ayudan principalmente autores como Müller o también en este caso Weber, y otros más que van teniendo principalmente a mediados del siglo XIX un rápido crecimiento en Europa y se inicia ese primer laboratorio de psicología experimental. En el punto 4 está la escuela francesa, ¿sale? Claude Bernard, que en 1865, bueno, pues utiliza también cierto tipo de metodología que permite el estudio de, digamos, del ser humano mediante la elaboración de disciplinas basadas en historias, es decir, mediante un concepto que se llama anamnesis, mediante un proceso que se llama diagnóstico. La psicología entonces estaba perfeccionando y se perfilaba a ese proceso para que entonces, durante esa parte de la diferencia entre la psicología básica y la psicología aplicada, bueno, pues se diera el salto evolutivo que se requería. Pero bueno, pues los franceses también estaban dentro de ese momento histórico, mientras que Alemania, bueno, pues ya se les había adelantado a todos. Después de ahí, bueno, por ahí, después de que surge ese primer laboratorio, se van haciendo más laboratorios y en el punto 5 ahí tenemos la escuela rusa, donde surge el conductismo, ¿sale? Con Iván Pavlov, con el reflejo condicionado. Estudian la conducta humana desde las bases biológicas, ¿sí? Y implica principalmente estímulo y una respuesta. Con Pavlov, el reflejo condicionado, bueno, simplemente es que se condiciona a, bueno, el famoso estudio de Pavlov del perro, pero que en final de cuentas tienen la conclusión de que la conducta tiende a extinguirse. Hay otro autor, John B. Watson, en Estados Unidos, que es el padre del conductismo. Él decía que mediante los estímulos y las respuestas, bueno, se pueden condicionar a las personas. Y eso implica parte del desarrollo y la evolución también de la psicología. Esos dos autores fueron interesantes porque más adelante va a llegar otro más. Hubo más autores, Clark Hall, Edward Thorndike y otros más, y quizás ustedes ya han revisado otros autores que hablen sobre el conductismo, pero nadie, bueno, digamos, fueron las bases del principio fisiológico hasta que llegó Burroughs Frederick Skinner en el siglo XX y de ese condicionamiento clásico él propone su teoría del condicionamiento operante para que la conducta tenga, tenga esa tendencia a permanecer, requiere que sea el estímulo operante, es decir, un reforzador. Y entonces, bueno, pues ahí se van dando estas escuelas, ¿sí? Y los británicos y los norteamericanos también arremetieron fuerte en esta parte porque, bueno, pues la psicología tuvo
diferentes campos de aplicación. Y entonces, bueno, pues será este proceso histórico. ¿Sale? Vamos a pasar a la siguiente que tenemos acá, que es la siguiente infografía. Bueno, pues vamos a llegar a la parte final. Fíjense cómo el tiempo se va, a mí se me ha hecho rápido en todo este proceso y se me vienen tantas ideas a la cabeza que tengo que irlas ordenando para que tenga una coherencia y también, bueno, sería estarlos a ustedes también atosigarme tanta información. Procuro ser un poquito más breve para esta parte. Bueno, en la última parte, que tiene que ver, bueno, en determinar, donde ya llegamos a la conclusión, pues la psicología básica y aplicada. Son 5 aspectos importantes. Uno, dentro de ese aspecto, decía hace ratito, la psicología del conocimiento como una ciencia y que tenía ese problema temático de qué método se iba a utilizar. Entonces, también algunas corrientes, como son se van a acordar, por ejemplo, en el evolucionismo con Charles Darwin. Darwin hablaba parte de la evolución y que esta evolución, bueno, es interesante con la teoría que él propone, porque, digamos, las especies tienden a adaptarse, a cambiar, y en un momento dado, aunque exista una misma especie en diferentes latitudes, tienen diferentes raíces y características, aunque pertenezcan a una misma especie. Y esto tiene que ver con lo que se llama ontogénesis, es decir, origen y evolución de una especie, y la filogénesis, que es el origen y la evolución de varias especies. La psicología toma algo de esto, ¿sí? Porque entonces estudia al ser humano desde el punto de vista ontogenético y estudia al ser humano por etapas o estadios: infancia, pubertad, edad joven, adultez y vejez, ¿sí? A través de etapas o estadios. En cuanto al pragmatismo, bueno, pues se van determinando las teorías porque son verdades únicas, ¿sí? Un ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis, su pragmatismo se funda principalmente en que el estudio de la conducta humana está en el inconsciente. Toda una teoría, ¿sí? De Sigmund Freud. Otros, bueno, pues cada quien fue teniendo sus propias teorías y bueno, con el paso del tiempo tuvieron una influencia interesante. En la cuestión del funcionalismo, los norteamericanos determinaron esta parte de que todos nosotros, bueno, funcionamos a través de un sistema. Por ahí también viene otra escuela, en la alemana, que surge la corriente de la Gestalt, para estudiar al ser humano de manera integral en diferentes áreas. Si un ser humano es considerado un sistema y si una parte de su sistema no funciona, pues en automático hay que trabajar sobre esa área. Una segunda conclusión para determinar este proceso: surge también la psicología aplicada con base científica. Y bueno, pues ya aquí hay algunos autores que ahí ya iban apareciendo y que bueno, pues le van dando ya la forma que requiere la psicología dentro de ese aspecto, porque estaba la psicología individual y también la psicología grupal. Y entonces ahí van tomando ese aspecto, es decir, la psicología tiene que, a partir de una metodología, digamos, de un método científico, del uso del rigor de las matemáticas y otros aspectos más, y que también se somete a los diferentes pasos del método científico, desde el planteamiento del problema, la hipótesis, las experimentaciones, las observaciones, las conclusiones y finalmente la teoría. Todo esto la psicología tuvo que hacer para convertirse en una ciencia en este segundo momento. En la tercera conclusión son los diseños que en este caso se van realizando factoriales en la investigación sobre lo que es la psicoterapia, ¿sí? El método introspectivo, la cuestión, por ejemplo, de la anamnesis, que también sigue un cierto número de pasos desde el momento en que se da la primera consulta, los antecedentes, digamos, del sujeto, los problemas que van causando, van surgiendo métodos terapéuticos durante el proceso, y bueno, pues de ahí van surgiendo diferentes escuelas, ¿sí? En el caso de la terapia gestáltica, la terapia conductual, cognitivo-conductual, la terapia del psicoanálisis,
Todas estas áreas, bueno, pues hacen que la psicología entonces ya entre dentro de ese proceso científico, pero sin dejar en cuenta la conducta humana que tiene una raíz en lo subjetivo, en el inconsciente. El cuarto aspecto es el problema de tipo conceptual, donde esta parte, bueno, viene a determinar sobre esa cuestión que tenemos en base a el estudio que tiene la psicología y que, bueno, pues nos ayuda principalmente a determinar que la cuestión de esa conceptualización no es sencilla, sino que se tuvo que trabajar de una forma metodológica. ¿Sí? Aquí vendría la cuestión entre la diferencia entre método y técnica, ¿sí? Entonces la psicología también va determinando esta parte. Entonces, de alguna forma, bueno, pues también es importante que la diferencia entre método y técnica es muy sencillo. Un método es un conjunto de pasos a seguir, mientras que una técnica simplemente es la forma de realizar alguna actividad. ¿Sí? Si en el caso, por ejemplo, la psicoterapia es un método, digamos, en el caso de algunos métodos que van a determinarse dentro de este proceso, bueno, cada autor estipula, por ejemplo, ustedes si ya están llevando lo que fue la materia de entrevista, hay fases o, digamos, periodos, estadios para establecer una entrevista, desde la apertura, lo que va a ser el desarrollo, la cima y finalmente el cierre. Habrá otros que a lo mejor utilicen una técnica terapéutica, como por ejemplo Jay Haley, un norteamericano terapeuta del siglo XX, donde él dice que en su libro Terapia para resolver problemas, para poder atender a un paciente y dar una terapia, establece 4 fases de su terapia. Desde el primero, el planteamiento del problema; la segunda, lo que va a ser en este caso el desarrollo, la discusión; el tercer proceso, lo que va a ser en este caso los intentos previos de solución; y finalmente lo que va a ser el cierre o en este caso el contrato que se establece con la persona. ¿Sí? En base a todo esto, bueno, pues se determina parte de lo que tiene que ver con la metodología. Ahora, la técnica va a variar porque cada persona que se forme, digamos, si es con esta escuela o si es con otra o otra corriente, va a ser muy diferente. Solamente que aquí es una cuestión importante. Aunque se formen en una corriente terapéutica, cada quien tiene que desarrollar un estilo, porque también influye su propia personalidad. ¿Sí? Aquí la cuestión es que, por ejemplo, la metodología de esta técnica es que hay una interacción entre el sujeto y el terapeuta, pero se da cara a cara, de frente. A diferencia del psicoanálisis, el psicoanálisis tiene el diván, y que en este diván utilizan ciertas técnicas de lo que es el libre albedrío, y aquí la cuestión es que el sujeto, digamos el terapeuta, está fuera del alcance visual del paciente, como un estatus de poder, para que en este caso el sujeto se sienta principalmente dentro de esta cuestión, digamos, sienta que lo que es el proceso terapéutico que requiere principalmente esta metodología. A eso se fue enfrentando la psicología a lo largo y ancho de todos estos procesos. Entonces, es importante que también en el aspecto clínico, porque es uno de los campos de la psicología social y donde se puede hacer aplicaciones interesantes en base a diferentes áreas, bueno, fue determinando que cada autor, cada persona fuera haciendo aportaciones al proceso. Este es el punto 4 de esta parte de la conclusión. Y el último es cuando surgen diferentes campos de aplicación en la psicología social. Y bueno, pues dentro de los campos, bueno, pues ahí está lo que es la educación, la salud mental, bueno, la cuestión de las organizaciones, así como también hacia lo que va a ser la política, el trabajo, y hay más áreas donde se aplica o hay métodos que la psicología social entra dentro de todo este proceso como una disciplina más que auxilia
una disciplina que también apoya y que, bueno, pues en base a sus propios métodos que tiene en diferentes áreas, ya sea en el área del campo de la psicología educativa, la psicología organizacional e industrial, o la psicología clínica y la propia psicología social, bueno, va teniendo sus propios procesos. ¿Sí? Entonces, aquí es una de las cuestiones interesantes porque a final de cuentas, bueno, finalmente en la lectura se van a encontrar con más información, tiene más datos históricos en cuanto a otros autores más que van a encontrar y que, bueno, pues les va a dar la idea más, digamos, más cimentada acerca de cómo la psicología surge finalmente como una disciplina científica. Y esto, bueno, pues va determinando que en el caso de nosotros, bueno, pues ya volvemos acá a la pantalla, como la psicología social básica, que tiene que ver con la subjetividad, el estudio del alma, el espíritu, que no lo podemos ni ver ni tocar, la psicología tiene que cambiar como cualquier otra ciencia y tiene que justificar principalmente su proceso como una disciplina que al utilizar una metodología se va a centrar en el estudio de la conducta humana. Fíjense que la psicología es muy generosa en ese aspecto y depende también la afinidad que nosotros tengamos. Casi mucho nos gusta la psicología clínica y quisiéramos ser grandes terapeutas o etcétera. Lo que sí les puedo asegurar es que, bueno, cualquier campo de la psicología es interesante. En cualquier campo van a aplicar clínica, ¿sí? Por eso en su formación llevan diferentes materias que les permite tener un amplio margen, abanico, para que ustedes, el área que ustedes decidan dedicarse, bueno, pues necesitan formaciones complementarias, no solamente la licenciatura. Hoy, si por ejemplo nos gusta la clínica, la educativa, la organizacional o la social, necesitamos seguirnos formando, actualizándonos, a lo mejor con una maestría, alguna, digamos, especialidad, algún diplomado, o llegar al top, que en este caso sería un doctorado, eso ya depende de cada quien. La psicología nos lleva a un mundo donde nosotros como psicólogos tenemos una responsabilidad con la sociedad. Por eso en este segundo curso hay diferentes campos donde nosotros podemos hacer programas de intervención y a través de esos programas de intervención aportamos a la humanidad, aportamos a diferentes campos de diferentes áreas, poder trabajar mano a mano con diferentes profesionales y que somos capaces también de diagnosticar. Al diagnosticar nos permite estar a la altura principalmente de otros profesionales, psiquiatras, también médicos, ginecólogos, también pediatras, geriatras y bueno, una infinidad de profesionales con el cual la psicología también tiene aplicaciones desde su área, ¿sí? Desde el estudio de la conducta humana y que los demás se van a encargar lo que les corresponde. Y esto, bueno, es una de las cosas que tiene como virtud la psicología, porque, bueno, va permitiendo que entonces, a través de ese proceso histórico de pasar a una psicología social básica, a una psicología social aplicada, requería de un método. Por eso los métodos van jugando un papel importante porque, bueno, cada disciplina, cada área o corriente de la psicología va gestando su propia metodología. Cité algunos autores como Jean Piaget, Sigmund Freud, en otras áreas, por ejemplo, está Erik Erikson, que habla también sobre cómo estudiar el ser humano mediante estadios, 8 estadios interesantes, y que bajo la propia experiencia de cada autor gestaron principalmente estas aportaciones del estudio de la conducta humana. Fíjense, Erikson hace una aportación interesante porque en el ciclo vital completado va a ayudar principalmente a que cuando nacemos, nacemos con una esperanza. Y cuando estamos al final de la vida es la desesperanza, y porque vamos directo al hoyo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero algo interesante de esta teoría es que Erikson escribió su libro a la edad de 80 años y que
tuvo una forma de sintetizar la psicología en esta área, que las personas que llegan o tienen la oportunidad de vivir 80 años o más pueden tener dos caminos. Una, la generatividad, donde las personas asimilan todas sus experiencias de su vida como algo fortuito que les permitió evolucionar y tomaron todas esas experiencias como parte de su vida de ensayo y error. Esas personas